Natalie, bienvenida. Vale, gracias Carolina. Bienvenidos a todos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes por este medio. Voy a tratar de... En realidad voy a colocar la cámara en apagado porque en las dos reuniones anteriores he tenido inconveniente con la conectividad. Entonces, para evitar alguna eventualidad, voy a tratar de hacerla así. Bien. Bueno, en este webinar lo vamos a tratar sobre el control de calidad en tuberías de HDP. Ya va, denme un chancecito que justamente se pegó la presentación. Estoy tratando de solventar porque está totalmente pegado. Nati, ahí te entregué el mando si quieres colocarla de nuevo. Por favor. Ahí sí. Listo. Bueno, Solmax es una empresa líder y referente a nivel mundial en la fabricación de geomembranas y todo tipo de geosintéticos. Acá en Chile se encuentra su fábrica de tuberías de HDP. En esta oportunidad voy a entrar en un principio en lo que es la falla. ¿Por qué? Porque justamente se realizan todos los controles de calidad para evitar este tipo de inconvenientes en nuestras tuberías y aún así ocurren. ¿Qué es una falla? Una falla es una condición no deseada que hace que la tubería no desempeñe la función para la cual fue diseñada. En realidad una falla no necesariamente se produce, o produce, mejor dicho, un colapso o una catástrofe, sino que dependiendo del tipo de falla puede llegar a causar pérdidas económicas o también impactos, por así decirlo, impactos sociales. Cuando digo impactos sociales, me refiero, por ejemplo, a las sanitarias con sus sistemas de tubería, que cuando ocurre un tipo de fuga, pues los más perjudicados o los más vulnerables es la población. Entonces, para que se genere una falla en la tubería se consideran tres aspectos principales. Por ejemplo, está la propiedad estructural, en el que se incluye el tipo de material, la interacción entre el suelo y la tubería, la calidad de la instalación y la calidad de fabricación. También están las cargas internas y externas debido a la presión de operación y sobrecargas del suelo, transitorios hidráulicos o por injerencia de terceros. Por último, pero no menos importante, el deterioro del material debido en gran parte a factores químicos internos y externos, ambientes bioquímicos y electroquímicos. En la figura, déjenme mostrarla acá, en la figura, opciones del puntero. En esta figura vemos que cada una de las tres etapas de la curva están asociadas con tres diferentes mecanismos de falla, que serán estos tres mecanismos de falla. Es importante mencionarles de que las tuberías están diseñadas para que operen en un régimen de falla dúctil, que sería este que está acá, donde la representación de la fractura se vería como la que se indica en la imagen superior, una especie de abombamiento o burbuja, por efecto generalmente de sobrepresiones en el sistema. Ahora bien, otro tipo de mecanismo de falla es la fractura frágil debido a el SCG, esas son sus siglas en inglés. Esto se refiere al crecimiento lento de grietas. En algunos materiales plásticos, este llamado efecto crecimiento lento de grieta está asociado a la transición dúctil frágil que se presentan cuando el material está sometido a esfuerzos de tensión. El crecimiento de una grieta en un tubo que se encuentra en servicio puede generar fugas y eventualmente generar colapsos de la tubería. Entonces, claro, disminuyendo la rigidez del tubo, ¿ya? Otro mecanismo de falla es el ESC, que también son sus siglas en inglés.
esto se refiere a la degradación del plástico generado por un ambiente químico mientras este está bajo tensión o bajo estrés mecánico. Ahora bien, ¿por qué les hablo del mecanismo de falla? Porque las superficies de fractura hablan por sí solas. En los años donde trabajé como ingeniero en análisis de fallas, pero en compuestos mecánicos, era importante conocer el mecanismo de falla porque te decía o te evidenciaba cuál era el efecto o la causa raíz del problema, ¿ya? Entonces, claro, de ahí depende y de ahí es que tenemos que saber interpretar por qué se hacen los ensayos correspondientes para el control de calidad y definir si la frecuencia con la que ocurren estas fallas, si es una frecuencia rápida, pues tenemos que verificar mucho más atrás de la calidad, como por ejemplo el diseño del sistema por las cargas internas y externas a las que esté sometida, o también por el mismo ambiente, que puede ser un ambiente bien agresivo para el tipo de tubería. Ahora sí, el control se lleva a cabo desde la materia prima. Como bien lo vemos acá, desde la materia prima pasa por el proceso de fabricación y finalmente llega a lo que es el sistema de instalación. El desarrollo tecnológico de las mejoras de las resinas, por ejemplo, en la primera etapa del control, ha mejorado el comportamiento de las tuberías. El comportamiento me refiero a la calidad también. Y gracias a estos avances, las características de las tuberías son cada vez mejor. Nosotros como fabricantes de tubos, asimismo los contratistas o las compañías de servicio, debemos establecer y hacer cumplir todos los procedimientos de calidad a lo largo de la cadena de suministro y asegurar que se sigan todos los requisitos de las normas pertinentes. ¿Ya? Existen una serie de normas y directrices para garantizar esta integridad. Como en nuestro caso, aplicamos la norma ISO 4427 y la NSH 398, que es para la fabricación de tuberías destinadas a agua potable. Déjenme aquí darle el paso a Carolina porque están ingresando personas. Ya se me paralizó nuevamente la presentación. Carolina, por favor, me pasas el mando para colocar la presentación nuevamente, que tengo problemas. Y yo no lo tengo, Nati, el mando. Lo tienes tú. Oh, qué raro. Déjeme colocarla nuevamente entonces. Ahí me quedé. A ver, sí. Listo. Bueno, le estaba comentando que nosotros nos adoptamos o nos adosamos a los controles de la norma ISO 4427 y la NSH 398. Todos conocemos pues la importancia de que tiene hoy en día los controles, que tiene que pasar cualquier tipo de productos para que su uso sea legal. En estos controles y los ensayos para determinar la calidad de tubería, nos referimos a las pruebas que se le realizan antes de su venta para determinar si son totalmente válidos para usarse u ocuparse en las instalaciones o canalizaciones o algún otro tipo de aplicaciones, ¿ya? Aquí muestro el proceso o un esquema de lo que consiste nuestra etapa de control de calidad. La etapa 1 aplicaría para el control de las resinas o de las materias primas. Una vez cumplidos los requerimientos o los requisitos según lo estipulado en la norma, estas materias primas se cargan al silo. En la etapa 2 contempla los controles de proceso, controles de espesor, diámetro, balamiento, peso y largo de tubería,
Y finalmente la etapa 3, donde el control se le realiza al producto terminado. Este tipo de controles donde hablamos de ensayos destructivos. Bien, en la etapa 1 es cuando realizamos el control de la materia prima. Aquí en la tabla nos podemos dar cuenta de cuáles son los ensayos que se le deben realizar según norma. Nosotros, como utilizamos materia prima, es decir, resina natural, 100% virgen, es decir, que no es pimentada en origen, los ensayos que realizamos es la densidad, en el gráfico, perdón, en el video está el procedimiento que se lleva a cabo, y también realizamos el índice de fluidez. Esto con el fin justamente de validar y verificar los valores o los índices indicados por nuestro fabricante de resina. La densidad, que sería este ensayo que está realizando acá nuestro chico de calidad, la densidad se realiza en un procedimiento muy sencillo, se posiciona, como bien lo vieron en el video, se posiciona la base en el plato central, sobre la mesa o sobre la base metálica se dispone del vaso precipitado con el líquido, que en nuestro caso es un líquido que debe tener una densidad inferior a la del polietileno. Nosotros utilizamos etiloacetato. Posteriormente se coloca el canastillo metálico en la parte superior, donde queda suspendido dentro del vaso. Es importante que el canastillo quede al menos 1 centímetro dentro del líquido y evitar que también se fijen burbujas pegaditas al plato. En el polietileno, la densidad proporciona otro mecanismo para controlar las propiedades que se relaciona con las propiedades térmicas y las propiedades mecánicas. Para los que no saben, el polietileno, como bien lo he dicho en varias oportunidades, es uno de los polímeros en los que se pueden escoger de acuerdo a su densidad. Tenemos polietileno de baja, de media y de alta densidad, a diferencia de los otros tipos de polímeros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el índice de densidad está muy por debajo del objetivo? Pues el material pierde resistencia y pierde rigidez. Y la carga aplicada en la tubería puede ser que colapse la misma. Ahora, ¿qué pasaría entonces si este índice o esta densidad está por encima del valor indicado? Pues el material o la tubería se vuelve menos dúctil y estas podrían agrietarse al sufrir algún tipo de impacto o de golpe de impacto, ¿ya? Ahora, en cuanto al índice de fluidez, como bien lo vieron en el video, básicamente se trata de determinar cuántos gramos de polietileno pasan por un orificio que está calibrado cada 10 minutos. Esto se realiza a una temperatura y a una carga determinada bajo la misma norma. El índice de fluidez es un parámetro indicativo de la capacidad del flujo del plástico en estado fundido. A ver, ¿qué más puedo decirle en este tipo? Bueno, en este índice, como no depende solamente del peso molecular, sino también de otros factores intrínsecos de la resina. Pero, claro, bien sabemos que cuando aumenta el peso molecular, aumenta el índice de fluidez, pero para nosotros como fabricantes, cuando no podemos esperar o no podemos obtener índices de fluidez tan elevados, porque ya sería un desafío en la parte de fabricación. Recordemos que la viscosidad del fundido crece exponencialmente, lo que se requerirían mayores esfuerzos y un más alto consumo de energía para la fabricación de tubería. Creo que aquí quedó más o menos claro en qué consiste estos dos ensayos. Ahora, el control de la materia prima también consiste en verificar, como bien lo dije en el slide anterior, no solamente la resina, sino también el master batch. A este componente se le determina la densidad y el contenido de negro de humo. ¿Por qué? Bueno, la densidad del procedimiento es similar, sin embargo, el contenido de negro de humo, ¿por qué es importante? De acuerdo a la norma, como bien lo especifica en la tabla, el contenido de negro de humo debe ser de entre 2 a 2.5%.
¿Por qué? Porque altos contenidos de negro de humo en las tuberías podrían causar problemas de termofusión. Además, también se determina la dispersión, porque una mala dispersión o con aglomerado de negro de humo pueden causar fallas frágiles y pueden afectar la integridad de la instalación de la tubería. Recordemos que la falla frágil, lo dije en uno de los primeros slides, es un mecanismo de falla que no es el que está diseñado o no es el que está amparado para, sí, amparado para que este tipo de tubería falle. Ahora bien, bajos contenidos de negro de carbono indican o podrían ocasionar una degradación más rápida por efecto de los rayos UV. Entonces, ¿cuál es el rango ideal? Pues justamente el que nos indica la norma, de 2 a 2.5%. El procedimiento está bien detallado en los videos. Primero se realiza un peso del crisol, en nuestro caso es un crisol metálico desechable. Se coloca en la mufla se hace por pirólisis, se quema todo el polietileno y queda solamente los restos o los residuos de negro de humo. Posteriormente se pesa en la balanza analítica para revisar todo la diferencia de peso. ¿Ya? Perfecto. Eso sería, entonces, es importante también recordarles de que este ensayo de contenido de negro de humo se hace como está aquí en la primera etapa y también se realiza en el producto terminado. Para verificar justamente que los valores se mantengan a lo largo del proceso, ¿ya? Ahora, nosotros como fabricantes de tuberías tenemos, además de una tubería negra convencional commodity, como bien es vista, tenemos soluciones de valor agregado, soluciones que son posibles gracias a nuestra máquina coextrusora tricapa, donde podemos fabricar tuberías multicapa, apuntando siempre a la optimización de todos los proyectos. Ahora, ¿se mide diferente el negro de humo en estas tuberías multicapa? La verdad es que no. No, porque a pesar de que por ejemplo, nuestra solución StableMax, que contiene compuestos orgánicos a base de dióxido de titanio en su capa exterior, y la ColorMax, que posee pigmentos de color no volátiles, el procedimiento es el mismo. Veamos que en nuestra tubería multicapa, la capa exterior representa no más de un 10%. Este porcentaje pues no define las propiedades mecánicas o la durabilidad, ni son representativos en su desempeño a largo plazo. ¿Ya? Ahora bien, ya pasamos la etapa 1 del control de calidad en la revisión de las materias primas. Entramos a lo que es la etapa 2, que consiste en los controles durante los procesos de fabricación. Controles más que todo de características geométricas, como primer caso sería el largo del tubo. El largo del tubo, perdón, ningún requerimiento se ha establecido con respecto a los largos del tubo, por lo que nuestros largos generalmente están explicados aquí en la norma. Tenemos una tolerancia interna de más o menos 0.1, pero este es un acuerdo que lo tenemos con nuestros clientes, ¿ya? La norma no te especifica, como aquí lo dice, no especifica un largo definido. El espesor el espesor de pared está indicado o se realiza de acuerdo a la norma, aquí está en la tabla, los espesores de pared de acuerdo al diámetro y a las presiones nominales. Igualmente el ovalamiento, el diámetro está todo bien especificado y se cumple bajo la norma. Y aquí parece, en este ítem parece los ovalamientos. Estos son controles de proceso que se llevan a cabo. En cuanto al peso, pues tenemos una tabla donde se define el peso por kilogramos metro. Son cálculos, no en la tabla no te especifica, sino que nosotros los colocamos en nuestra ficha técnica por necesidad de nuestros clientes. Ahora bien, entramos a la etapa 3. La etapa 3, como lo dije en el esquema, se realizan todos los ensayos destructivos y no destructivos. Cuando me hablo de no destructivo me refiero solamente a
que es la inspección visual del aspecto o el aspecto superficial. En este control consiste en una inspección visual en el que se consideran aspectos externos de la tubería, donde la superficie debe estar lisa, limpia, libre de pliegues, ondulaciones y porosidades. Es importante que si aparece un poro sometido a altas tensiones, pues puede generar una grieta, y una grieta, pues posiblemente una falla. Entonces, algo tan sencillo, podría considerarse sencillo, pero es uno de los controles elementales que consiste la norma. Otro de los controles que se aplican a las tuberías es el control es el ensayo de prueba de presión interna o presión hidrostática, como también es conocida. Acá en la tabla es el indicador de cuáles serían los requerimientos, las pruebas, los parámetros de prueba y el método. Esta prueba consiste básicamente en someter a diversas presiones y temperaturas de 20 grados y de 80, a diferentes tiempos y diferentes presiones. Por ejemplo, en la de 20 grados es a 100 horas y es agua en agua. Agua en agua quiere decir que la tubería en el interior pasa agua y está sumergida en una piscina. Asimismo, a 80 grados por 165 horas y a los mismos 80 grados, pero por 1000 horas. ¿Ya? Sin duda, esta es una por decirlo así, de la propiedad más importante de las tuberías, es su comportamiento a la resistencia de presión hidrostática. Esto es lo que determina la vida útil de la tubería bajo presión interna. En la práctica, o por decirlo así, el estrés o la tensión equivalente resultante de la acción de esta presión aplicada dentro de una tubería corresponde en la práctica a la tensión del aro actuando sobre la superficie interna de la tubería. A ver, en otras palabras, o por decirlo más claro, las pruebas de presión hidrostática que se realizan en secciones de tubería bajo presión interna tienen en cuenta el efecto de la deformación multiaxial en la práctica, ¿ya? Recordemos también que las líneas de conducción pueden operar a presiones positivas o presiones negativas, o a presiones atmosféricas, dependiendo todo de sus parámetros de diseño, es que se va a mover el fluido de una dirección a otra, o va a tener diferencias de fuerza de gravedad o fuerza de presión interna. Entonces, por eso es importantísimo el conocer este tipo el conocer y el realizar este tipo de ensayos en tuberías. El alargamiento bajo tensión, también conocido con sus siglas en inglés como stress cracking, esta es una prueba, de hecho es uno de los principales parámetros para determinar la calidad tanto de la materia prima como del proceso de producción de tubería. Este ensayo consiste en someter una probeta a la acción de un material tensoactivo, el cual actúa en los puntos de concentración de tensiones en el material, disminuyendo la fuerza de interacción en las moléculas y como produciendo una especie de separación. Es una buena respuesta de este tipo de ensayo, implica una buena calidad tanto del proceso como de la resina. Este ensayo se realiza bajo la norma ASTM 1693, un requisito es que supere las 192 horas a una temperatura de 100 grados. En las probetas ensayadas, como lo dije, no deben presentar grietas, ni descacaramiento, ni fisuras. La falla no debe exceder de un 20%. Ahora, entramos al ensayo de resistencia a la tracción. Y que está especificado en la norma, o elongación de rotura. Es un ensayo que consiste con colocar una probeta normalizada, medida en el centro, en el centro del corbatín, como también se conoce, y se le ejerce
una deformación por tensión. Esta probeta es sometida a una velocidad constante, aplicando una fuerza determinada según la norma, hasta que la probeta se estire y posteriormente se corte. Este ensayo es súper importante para por lo menos en las aplicaciones de tubería donde se tienen que instalar mediante el jalado. Jalado, usted tiene un nombre también, pero se conoce también como jalado de tubería de polietileno, que están basadas justamente en la resistencia a la tracción en corto plazo. El uso de las fuerzas de jalado mayores a las calculadas pues pueden provocar o causar un daño en la tubería. Este ensayo de tracción, el que comenté anteriormente, te permite pues saber que a los calculistas o a los ingenieros de proyecto, determinar los valores que la tubería permite absorber de tensiones causadas justamente por estos movimientos de terreno y poder deformarse sin daños ni causar efectos adversos sobre las tuberías y sobre la vida útil. Otro ensayo que se realiza en la tercera etapa, es decir, en el producto terminado, consiste en la reversión longitudinal. Es el ensayo que está también especificado en la norma, donde este ensayo los resultados el resultado de la probeta no debe exceder o no debe ser mayor a un 3%. En las probetas, como bien lo está indicando el chico de calidad, se hacen 3 marcas y son sometidas a al horno por una temperatura específica. Nosotros como usamos, como bien le dije en un principio, ocupamos resina P100, pues el tiempo en el que está sometido en el horno, el tiempo y la temperatura son de 100 grados, más o menos 2, y el tiempo está definido en la norma ISO 2505. Va a depender también del espesor y del diámetro de tubería. ¿Qué más le puedo decir aquí? No, bueno, ya. Bueno, es importante, este ensayo es súper importante. Recordemos que estamos hablando de un material que se contrae y se dilata mucho más de lo que se puede contraer por lo menos una tubería metálica. En las instalaciones de las tuberías donde hay unas subidas y bajadas de temperatura, pues pueden provocar alteraciones y también recordemos que cuando el calor aumenta, se puede notar también un aumento en la longitud de los tubos. Esta situación en tuberías, por lo menos que están ancladas o que están empotradas, sería un desafío y sería un valor que se tiene que considerar para evitar inconvenientes durante la instalación. ¿Ya? El otro ensayo que también se realiza ya en la etapa 3 sería el tiempo de inducción a la oxidación. Igualmente está contemplado en la norma ISO 4427 y también en la NSH. Este es un ensayo que se hace mediante un calorímetro diferencial de barrido. Para los efectos de los químicos lo conocen también como un DSC. Es una caracterización de la resina, sí, exactamente, de la resina, a una temperatura de 200 a 210 grados centígrados, donde se le inyecta tanto oxígeno como nitrógeno. Estos te indican el punto de cambio de fluido y la máxima exoterma de oxidación. El tiempo o el requerimiento es de al menos 20 minutos, la cantidad de probetas son 3 y el método de prueba está indicado en la norma ISO 11357. Otro de los ensayos, como lo dije en la primera etapa, era el índice de fluidez. Este índice de fluidez se lo hacemos tanto a la resina en la etapa inicial como a la tubería en la etapa final. Este ensayo pues se realiza para ver o para verificar si hay un cambio causado durante el proceso de fabricación. Esta diferencia no debe ser mayor de un 30%. Aquí está el chico cortando
la cantidad de muestra. Posteriormente se coloca en el equipo, donde también es sometido a 5 kilogramos de fuerza, una temperatura de 190 grados, y bajo un tiempo de 10 minutos. ¿Qué más le puedo comentar en este índice de fluidez? Bueno, es importante aquí también, ¿por qué se hace este índice? Este índice de fluidez nos resulta viable saberlo, porque es quien nos define la compatibilidad de la soldadura. Siempre vemos que nos dicen, no, esta tubería P100 es totalmente compatible con una P80, es justamente porque su índice de fluidez es similar. De hecho, cuando se tienen índices de fluidez entre un 0.3 y un 1.3 gramos por 10 minutos, es que es compatible una tubería P80 con P100. Entonces es un rango donde se tiene que considerar para los efectos de termofusión en una tubería de P80 y P100. Bueno, otro de los ensayos es la toxicidad. Este ensayo, recordemos que es tubería que va destinada a agua potable, por lo que no debe contener, o por lo menos el contenido debe ser máximo de 0.01 de cadmio, así de 0.05 de plomo, y de 0.02 de dialquil, estaño y homólogos superiores. Este es un tipo de ensayo que se realiza, de hecho se externaliza, y la frecuencia es cuando tenemos un cambio de proveedor. La intención es justamente, como lo dije, las tuberías van destinadas a agua potable, por lo que no deben transmitir ni sabor, ni olor, ni color, ni incorporarle ningún elemento de contenido tóxico al agua que transporta en la tubería. El otro control que se hace, que podría considerarse como el último de los controles, es el marcado de las tuberías. Nosotros también tenemos identificadas mediante impresora las tuberías con toda la información requerida por la norma, como nombre, diámetro, designación, presión nominal, la fecha de producción, el cumplimiento con la norma, y bueno, el país de origen es opcional. Pero además de eso, nosotros tenemos en nuestras soluciones la identificación de presión nominal permanente. ¿Por qué? Porque todos los que trabajamos con tuberías sabemos de que la información impresa, esta información impresa, al poco tiempo de llegar a faena se rasga, se deteriora y finalmente se pierde, quedando el trabajador con poca información y pudiendo incurrir en algún error humano y poder unir tuberías de diferentes presiones. Esta identificación pues, de color te indica y te permite llevar la trazabilidad en tiempo real de la presión del sistema y poder evitar la unión de dos tuberías de diferentes presiones. Entre otras de nuestras soluciones está la tubería StableMax. Como bien lo dije en un principio, no solamente depende una tubería negra convencional cuando está en la intemperie, pues se contrae y se dilata justamente por ser negra, por su contenido de negro de humo. Nosotros ofrecemos una tubería blanca reflectiva a la luz, indicada justamente para esas áreas donde hay grandes fluctuaciones y para proyectos donde se requiere estabilidad térmica en el fluido. Este tipo de tubería es muy por decirlo, apreciada por nuestros amigos salmoneros, donde ellos requieren estabilidad térmica en el fluido justamente en el transporte de la comida de los peces para evitar la degradación del mismo. Ahora, ¿cuáles son las grandes ventajas de esta tubería? Pues tiene una menor dilatación y contracción térmica,
menor absorción de radiación, menor pandeo, tiene o requiere menores ciclos de mantención. La posibilidad de propagación de grieta es mucho menor, además de que la acumulación de calor interna es menor en comparación a una tubería negra convencional, pues, aumentando así la durabilidad, la factibilidad de control de grietas superficiales y por ende un menor envejecimiento. Esta tubería StableMax es compatible con especificaciones ya sea en resinas P80 y P100, siempre y cuando se considere el índice de fluidez en el rango, como ya le comenté. La termofusión, permite uniones por, ya sea por termofusión o por electrofusión o por sistemas de compresión. Es decir, que tiene una compatibilidad por todos los medios de sistemas de unión. Ahora, una tubería negra convencional que esté sometida en o que esté en aplicaciones donde las temperaturas son o superan los 60 grados, ¿qué pasa? ¿Qué pasa justamente? Lo que pasa es que su integridad mecánica se ve afectada. Nosotros estamos desarrollando tuberías resistentes a altas temperaturas con tolerancias, por así llamarlo, hasta los 100 grados centígrados, donde esta tubería va a mantener sus propiedades mecánicas a altas temperaturas. Asimismo, estamos en desarrollo de tuberías resistentes a la abrasión. ¿Qué pasa en las áreas donde tenemos lodo, tenemos sedimento, agua, arena, agua con arena o compuestos orgánicos? Pues hay una pérdida de pared por la abrasión. Esta pérdida de espesor lo que causa es una caída de presión y pone en juego la integridad mecánica de las tuberías, causando a muy corto plazo una fuga, además de que se incrementan los ciclos de mantención, los cuales son relativamente costosos y no están contemplados en los proyectos como tal, los ciclos tan continuos. Entonces, claro, ¿cuál es la tubería adecuada para mi proyecto? Generalmente, en todas las, por así decirlo, en todas las partidas o en la mayoría de las partidas, lo que exigen es una tubería negra convencional. Sin embargo, antes de recurrir a un producto commodity, lo primero que tenemos que considerar es y pensar si es suficiente esta especificación, si duraría bajo ciertas condiciones y cuál sería alguna forma de mejorar el sistema. Entonces, claro, volvemos y tenemos que investigar cuáles son las opciones que ofrece el mercado dependiendo del fluido. Tenemos que verificar el contenido y las propiedades mecánicas requeridas por el proyecto, verificar la vida útil del diseño y verificar la temperatura de trabajo y presión del proyecto. Son clave para evitar todo tipo de fallas o para evitar las fallas en su mínima o su mínima expresión. Entonces, si tienen alguna duda o algún requerimiento, pues aprovechemos de tratarlo de una vez. O si no, lo pueden escribir al correo.